Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, estuve viendo las tareas que han presentado. Los que todavía no presentaron, bueno, apúrense, mañana es el último día. Les di un día más porque, bueno, no me había acordado que estaba el feriado del 24. Bueno, la idea de este encuentro es cerrar un poco el tema. Ustedes han trabajado muy bien, algunos trabajos que estuve viendo, y la relación que tienen las causas y las consecuencias de la segunda revolución industrial con la sanción de la ley Sáenz Peña en nuestro país. Es decir, cómo partimos de una revolución, de una segunda revolución industrial que se produce en Europa y Estados Unidos, y cómo llegamos a la Argentina. ¿Por qué esta relación? ¿Qué es lo que tiene que ver la ley Sáenz Peña con todo esto que ustedes estuvieron viendo? Bueno, les voy a compartir una presentación, a ver si me permite, así se los voy explicando con la presentación. Bueno, nosotros iniciamos, o ustedes en realidad, iniciaron el trabajo de la segunda revolución industrial, revolución o etapa, mejor dicho, que se produce a mediados del siglo XIX y concluye con la Primera Guerra Mundial. A ver si puedo ampliar la pantalla. Bien. Nosotros vamos a enfocarnos en principalmente dos consecuencias en esta clase, las consecuencias sociales y las consecuencias políticas. ¿Qué pasó con la sociedad, con la segunda revolución industrial? Del campo a la ciudad hubo una gran migración en Europa, y en la Argentina lo que nosotros recibimos fue una gran inmigración europea. Precisamente las malas condiciones de vida, las guerras que se venían produciendo a fines del siglo XIX en toda Europa, entre las distintas potencias, y esta nueva revolución industrial, que significa un empobrecimiento de la calidad de vida y de las condiciones laborales, comienzan a manifestar el malestar en distintas huelgas y revueltas, principalmente de la clase obrera, porque es la clase que no consigue un lugar en la sociedad, es la clase más postergada, la más numerosa. Y por otro lado, las consecuencias políticas que derivan de estas huelgas y revueltas es que los trabajadores, frente a la falta de reclamos de la clase dirigente, comienzan a organizarse. Y es acá donde aparecen en Inglaterra las trade unions, y también aparece en Alemania el primer partido político en 1860. Europa estaba dividida en dos sectores. Ustedes en el libro de texto van a encontrar que habla del país legal y el país real. Si ustedes miran la imagen, el país legal es aquel que tiene acceso a los derechos políticos y a los derechos sociales, y el país real es el que se encuentra excluido de todos esos beneficios, por varias razones. Primero, porque es un sector de la sociedad que no tiene acceso a la educación, y tampoco tiene, obviamente, una situación económica que le dé un lugar en esa sociedad tan excluyente que existía en la Europa del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué pasaba con los gobiernos? Los gobiernos europeos eran principalmente monarquías absolutistas, que tenían miedo de perder el poder absoluto, que lo ejercían casi con una característica autoritaria, pero también veían con cierto temor el avance de estas nuevas clases sociales que se habían generado con la revolución industrial, es decir, un gran crecimiento de la clase obrera, que significaba un número casi mayor que la burguesía, o mejor dicho, la nobleza, y a la cual le tenía miedo de que se volviera a repetir lo que había pasado en Francia en 1789, tenía miedo de perder el poder en manos de revoluciones obreras. Con lo cual,
estas monarquías deciden otorgar, para contener una posible revolución, un acceso al sufragio. Pero ¿cómo va a ser este sufragio? Que teóricamente van a poder votar la clase obrera. Va a ser un sufragio restringido. Obviamente le van a poner tantas trabas que va a terminar votando siempre el sector que ustedes pueden ver acá, el sector más adinerado o la burguesía. Y estos votos van a tener ciertas características de acuerdo al país en donde se implementen. Va a haber un voto calificado, que es el voto basado en el nivel educativo, va a haber un voto censitario o geométrico, donde los barrios se dividían en distintas jurisdicciones por geometría, por una geometría geográfica, es decir, el barrio donde vivía la gente de mayor capacidad económica y que pagaba impuestos, bueno, ese barrio era el que a través de un censo se determinaba cuál era el que estaba mejor posicionado para votar a favor del gobierno de turno. Otro sistema es el colegio electoral, por el cual se eligen no al candidato directamente, sino al elector, que en función de las alianzas que haga dentro del cuerpo colegiado, puede llegar a representar o no a aquellos a quienes votó. Y por otro lado, un sistema muy arraigado en Latinoamérica y en Italia, que es el clientelismo político, es decir, el voto a cambio de determinados favores. ¿Qué pasaba en nuestro país? Bueno, la situación no era muy distinta a la que estaba Europa, con la diferencia de que nosotros recibimos esa gran oleada inmigratoria como consecuencia de esta terrible situación en la que vivían principalmente campesinos que habían sido desplazados por la segunda revolución industrial y también una gran cantidad de obreros que no encontraban un lugar debido a las grandes guerras, a las grandes abrudas producidas por las guerras en ese momento. Pero los inmigrantes no solo traían con ellos las ganas de trabajar y progresar, sino que también traían las ideas políticas, es decir, esto que vimos anteriormente, la formación de los partidos políticos y la idea de una sindicalización, como eran las trade unions en Inglaterra, ya se habían esparcido por toda Europa, y los inmigrantes que vienen a la Argentina, no solo que sabían leer y escribir en su idioma, sino que además conocían cuestiones políticas. En Argentina lideraba la política Julio Argentino Roca. Él estaba al mando del PAN, Partido Autonomista Nacional, que había impuesto un orden conservador. Es decir, era una política, al igual que en Europa, totalmente excluyente de determinados sectores sociales y que gobernaba una élite o una oligarquía ganadera. Es decir, los dueños de los grandes latifundios eran los que ocupaban las bancas del Parlamento y el Poder Ejecutivo. Y como dije antes, con toda esta nueva oleada inmigratoria, comienza también a haber acá en nuestro país huelgas y revueltas en reclamo de mejores condiciones de vida, en mejores condiciones laborales y más apertura política. Muchos inmigrantes comienzan a editar sus propios periódicos, se comienzan a esparcir ideas de anarquismo, de socialismo, es decir, todas ideas que traían de Europa. Y se forma un partido político que es la Unión Cívica, la cual encabeza una revolución que fue muy importante para desestabilizar el poder del Partido Autonomista Nacional, que es la Revolución de 1890. En ese momento gobernaba Juárez Celman, concuñado de Roca, es decir, esto ponía en manifiesto que el poder siempre giraba en torno de la misma gente, las mismas familias de la oligarquía, y se produce esta revolución que logra destituir
a Juárez Celman como presidente, con un montón de denuncias de corrupción, falta de pagos de deuda externa, una crisis económica muy grave, pero lo reemplaza Julio Argentino Roca. No obstante, esta revolución, vuelvo a repetir, pone un poco en una cierta inestabilidad a la política de ese momento. La Unión Cívica Nacional, creada por dos líderes, uno Bartolomé Mitre, que venía de la oligarquía, y el otro Leandro Alem. Se funda en 1890, participa de esta revolución, pero Julio Argentino Roca, también llamado y conocido como el Zorro, por su gran habilidad para hacer pactos políticos y siempre salir ganando con todo esto, logra un acuerdo con la Unión Cívica, con Bartolomé Mitre, y logra también, un poco aplicando lo que dice Maquiavelo, dividir y reinarás, con este acuerdo que logra con la Unión Cívica Nacional, que la Unión Cívica se divida y se crea la Unión Cívica Radical en 1891, que va a quedar al mando de Leandro Alem. Entonces, por un lado tenemos la Unión Cívica Nacional, más llegada al Partido Autonomista Nacional, con más acuerdo y más poder de negociación con el Partido Conservador, como también se lo conocía al PAN, y por otro lado en la Unión Cívica Radical, en el otro extremo, buscando más unirse con ideas más socialistas, más revolucionarias de ese momento. De este partido, de la Unión Cívica Radical, va a surgir el primer presidente argentino elegido por la ley Sáenz Peña, que va a ser Hipólito Yrigoyen. Bueno, espero con esto haber dado un cierre y haberles aclarado un poco más la idea de los temas que ustedes han estudiado. Y bueno, y lo que les voy a pedir es que lean las siguientes páginas que están relacionadas con los temas que ustedes vieron. Es la página 10, 11, 14, 15, 29, 30 y 31, y páginas 61 y 62. Son todas páginas salteadas porque los temas están salteados en el libro, pero son todos los temas que ustedes han trabajado hasta ahora que yo les he explicado. Bueno, hasta la próxima clase, nos vamos a ver. Cualquier duda, ya saben que me preguntan a través de Google Classroom. Aquí estoy para cualquier inquietud o duda que tengan. Bueno, les mando un gran saludo. Me quedo en la pantalla chiquita porque no sé ahora cómo agrandarla. A ver, creo que acá está bien. Bueno, como les decía, cualquier duda o consulta, ay, por favor, cualquier duda o consulta, me escriben a Google Classroom. Bueno, y seguramente nos vamos a estar viendo por este medio en alguna otra oportunidad. Un gran saludo. Chao.